¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bueno, ha pasado una situación muy interesante y qué mejor que Manuel Díaz, un gran, pues no sé si es izquierdista o capitalista, pero una gran persona sin duda. ¿Cómo estás, don Manuel? Muchas gracias, general. Un gusto saludarte siempre. Eh, quiero comentar primeramente un detalle contigo. La izquierda en México es un fenómeno que siempre existió pues desde la revolución, desde los hermanos Flores Magón, inclusive más allá. Siempre hubo una mentalidad de tipo eh, proletaria, progresista, y donde en su tiempo los trabajadores iban a ser los dueños de los medios de producción, en otro tiempo la economía era planificada, y la izquierda realmente se volvió la parte de reivindicación social de la lucha política mexicana. En ese momento de la historia, la izquierda se encuentra con Manuel Díaz. ¿Qué nos dices desde el punto de vista de la izquierda? ¿Qué representa hoy en día este movimiento, fenómeno y fenomenal también? Bueno, cada quien define la izquierda como quiere. Andrés Manuel, que para mí es un conservador de ultraderecha, se puede definir de izquierda y sus seguidores también. La realidad es que la izquierda, en mi punto de vista, tiene que decir con que los seres humanos podemos destinar un poquito nuestro destino, podemos destinar quiénes somos y podemos destinar a dónde vamos. Y por ende, tenemos que tomar determinaciones que no vengan por una gracia divina o por un predestino de la humanidad como tal. Esto quiere decir que el gobierno tiene que ser centralista, controlador, esto quiere decir que son términos de igualdad exagerada, no. Son términos que buscan una equidad social, un desarrollo económico, hoy en día, la izquierda moderna, con muchas libertades. Eso es ser de izquierda hoy en día, porque no puedes hablar de una izquierda que no desarrolla la economía, pero sí que controla los excesos de este desarrollo de economía. El que pague lo mismo un obrero que el hombre más rico de México, del mundo, en impuestos, y que no pase nada, o que no haya un compromiso social, o que se vengan todos estos desbordes de faltas de Estado de Derecho que simplemente benefician a los que más tienen. Y eso es de izquierda hoy en día. Ya no tenemos que ir más allá de eso, porque cualquier otra cosa es retórica demostrada que no funciona para nada, desincentiva la meritocracia, genera condiciones de pobreza todavía más graves de las que tratábamos de combatir, no impulsa ningún tipo de desarrollo social, sustentable o equitativo entre los seres humanos, genera más odios, genera más rencores, y eso pues no es una izquierda trasnochada que no funciona. Y ahí no podemos quedarnos. La izquierda social, progresista, moderna que requiere el mundo es una izquierda que simplemente entienda que el sistema tiene excesos y los tiene que controlar, que el Estado tiene que regular y fomentar y no impedir esos desarrollos y que permita las libertades del ser humano en todos los aspectos, incluido el económico. Y ahí es donde veo la izquierda general y como debe plantearse actualmente. Olvidémonos de Marx, olvidémonos de Lenin, olvidémonos del Che Guevara, olvidémonos de cosas que alguna vez todos fuimos tocados por ellas. Pensemos simplemente en desarrollo sustentable con justicia social y buscando equidad para todos. Genial, me parece muy claro. Y como decía Groucho Marx, yo era comunista hasta que me saqué la lotería. Cuando dijeron que lo de uno era para todos, la pensé dos veces. Pero mira, es un paradigma, es realmente una situación en donde se han visto en la última década en Latinoamérica, empezando desde España, que frecuentemente el pueblo comienza a conferirle a la izquierda una posibilidad de generar gobierno. En Europa ha sido fructífero, aunque ha habido alternancia en muchos países entre tipos de gobiernos. Sin embargo, aquí en América ha acontecido un fenómeno que estaba leyendo, no me acuerdo dónde, pero comentaban que los regímenes de izquierda que llegaron en Latinoamérica estuvieron en el poder 2 sexenios o 2 periodos. Porque en el primer periodo
desestabilizaron tanto sus países, destrozaron tanto su identidad y infraestructura nacional, que dijeron, pues no nos dejaron trabajar, y la gente les dio otra oportunidad, y ya en la tercera ocasión dijeron, no sirvieron, les dieron la patada y se fueron, y es donde grandes gobiernos de derecha o de centro o de tercera vía han surgido. Pero pues yo pensé, esto lo escuché hace pues, unos meses, ¿no? Y yo dije, no, pues en México no estamos tan güeyes, o sea, estamos viendo que se está cayendo a pedazos esto. Pero Manuel Díaz en las elecciones, pues se nos vino el déjà vu de lo que viene. Que sí, es posible que un segundo periodo de izquierda se afinque en México. A ver. Andrés Manuel y la 4T no son de izquierda, son populistas. Y lo primero que tenemos que entender es que este término ya cambió. Aquí no es izquierda contra derecha. Si alguien es derechista, conservador, mocho, militarista, impositor, censuro, una persona que censura, pues es Andrés Manuel. O sea, más derecha en el término tradicional, pues no hay que Andrés. No hay que Andrés. O sea, aparte es cristiano y que le podemos meter elementos de derecha y de ultraderecha que pues Andrés defiende, protege y todos los días fomenta con su propaganda. O sea, yo me retiraría de ahí. O sea, si lo que estamos hablando es que puede repetir esta 4T disfrazada de izquierda trasnochada, este populismo de un solo hombre y una sola persona decidiendo por todos y por todas, esta manera de actuar ocurrente y con una presunción de calidad moral que ha ido haciendo un teje de redes y complicidades que cada vez hace más difícil quitarlos, pues sí, lo vimos en estas elecciones. No ganó Morena, ganó el Partido Verde en Quintana Roo disfrazado de Morena, ganó una sección muy importante del PRI disfrazada de Morena en Hidalgo, ganó un pacto totalmente de impunidad con cabeza de vaca en Tamaulipas. En Oaxaca, aunque había una persona de izquierda al frente de la elección, ganó la estructura del PRI, del Estado, todos los acuerdos populares del gobernador Murat, que ahora dicen que se va a la Comisión Federal de Electricidad, y ganó esa estructura en favor de una persona rompiendo con la otra estructura de Alito Moreno del PRI, que también Alito Moreno pues no pudo acomodarse antes. Estamos hablando de que estas telarañas que se van tejiendo van a ser muy probable que se repita este populismo cuatrotero. Eso no lo puedo discutir porque es una realidad. La pregunta aquí es qué vamos a hacer los ciudadanos, porque necesitamos retomar el Estado de Derecho, necesitamos retomar las instituciones y la política pública, necesitamos retomar los contrapesos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Y esas deben ser las preguntas que en esta época de análisis tenemos que hacer los que queremos que este país cambie. Y que no cambie para que regresen los de antes o que las circunstancias que hicieron que este tipo de gente con ese discurso llegara al poder regrese. Tiene que cambiar porque necesitamos resolver los problemas del país. Y ese debe ser el enfoque, no de quién es, no con quién simpatiza. Yo lo digo todo el tiempo y me critican todo el tiempo. Las 3 o 4 cosas buenas que ha hecho Andrés, yo se las he apoyado. Las 3 o 4 cosas buenas que ha hecho Andrés, a mí me han gustado y las he fomentado y las he cacareado. Porque yo creo que le vaya bien. No me quiero suicidar políticamente, ni me interesa suicidarme políticamente, ni económicamente, ni me interesa que la gente sufra más. Pero lo que está haciendo mal, claro que lo voy a señalar. Y ni modo, estamos ante este reto general y vamos a ver cómo en el 2024 pues, no dejamos que haya una continuidad a estas políticas que pensábamos que se habían erradicado, que el mismo Andrés Manuel nos ayudó a erradicar muchas de ellas, ¿no? Fue fundamental en la creación del INE y sus reglas, que hoy las ataca, fue fundamental en desnudar la corrupción rampante, fue fundamental en desnudar el nepotismo, y ahora resulta que él se convierte en el rey de todo, que cuando él lo hace ya no pasa nada. Pues bueno, aquí estamos. Hay dos tipos de comentarios al respecto de la futurología. Realmente lo que la estadística nos marca son tendencias. Cuando un resultado o un tipo de actitud se prolonga en la sociedad por periodos supervisados de tiempo, tenemos que una tendencia pues va ascendente o descendente. Y si simplemente viéramos nosotros
que ese partido que tú no le quieres llamar de izquierda, porque no lo es, o sea, no conozcan ni ni a Stalin ni a Marx, no han leído a Bakunin, son gente que no piensan en la distribución de los medios de producción, o sea, estas personas del socialismo y comunismo les interesa las dádivas y comprar gentes por medio de beneficios y aparte de becas, ¿no? Control de la población por subsidios. Ese es el socialismo populismo que, como decían, los populistas pueden ser de izquierda y de derecha, ¿no? De hecho, a los de derecha les va súper bien ser populistas. Pero los izquierdistas también tienen mucho poder para hacer cosas mediáticamente. Bueno, hay dos vertientes. Hay gente que dice que, pues muerto el perro, se acabó la rabia, y que una vez que él no esté en las boletas de Morena, no podríamos pensar que hubiera un candidato de unión por parte de este populismo moreno. Pero por otro lado hay gente que dice que sí, que ya no, esta estadística que te decía, ya no tienen 19 gobernadores, ahora ya van por los 20 o 21, y es cierto que con la mitad de gobernadores o una proporción, no sé si son los 3/4, ellos pueden cambiar la constitución a placer y gusto, cuando los gobiernos de cada estado lo soliciten sus congresos, y como lo vemos casi en todos los lugares, donde hubo distribución de congresos, se fue carro completo para este partido. Entonces sí, Manuel, es incierto el futuro. ¿O qué piensas de este partido en ciernes? Ya después de esto sigue una carrera por quién es el gallo. Pues es que ya armaron las alianzas políticas que le conviene a todo el mundo. Los políticos viven de esto. Hay mucho dinero en esto, dinero legal e ilegal, que no lo vas a poder cambiar. Entonces, esa telaraña que le llamo yo que se teje, cada vez se fortalece más. Y por otro lado, pues tenemos una oposición carente de propuestas, carente de iniciativas, carente de poder sumar y conectar con la gente, carente de poder contrastar de una manera inteligente, sobre todo carente de trabajo de bases. Mira, aquí en mi municipio, que es Valle de Bravo, en el Estado de México, ni siquiera existe el PRD. El PAN tiene una oficina con 2 personas que no hacen nada. Nunca los he visto tocar una puerta. El PRI mantiene la estructura porque fue gobierno antes de que lo derrocara Morena en una elección controversial. Entonces, también los partidos políticos tienen que hacer su trabajo de base y tienen que ponerse las pilas y tienen que salir a la calle y tienen que convencer y tienen que, además de hacer propuestas, que la gente los vea como alternativa. La gente no está tan informada de la política como quisiéramos pensar. Cuando dice Andrés que el pueblo es sabio, pues el pueblo es sabio porque cree, confía y hace lo que más sentido le da. Si nosotros no generamos esa confianza, pues no importa qué resultados tenga Andrés, siempre los culpables va a ser el pasado y va a ser todo el mundo. La izquierda tiene que ser antipopulista, lo mismo que la derecha moderada tiene que ser antipopulista y en favor de una decencia política que tenemos que recuperar como sociedad para poder hacer las políticas públicas que no te den espacio para robar, que no te den espacio para regarla. Y por el contrario, pues tenemos que romper esta telaraña que es hecha por los intereses que te permiten llegar al poder. Mira, Venezuela es un claro ejemplo y un claro camino, ¿no? Tú tienes a los militares, cosa que ya tenemos aquí, con poder, con dinero, permitiéndose todo tipo de corruptelas. Aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo. O están conmigo o están contra mí. Están contra mí. Respetamos la propiedad privada. Planta de Electrosoldado Valencia. Exprópiese. 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 Opóngase quien se oponga. Se oponga. Hambre y miseria. No importa que andemos desnudos. ¡El pueblo tiene hambre! Esto da dolor lo que está viviendo nuestro país. No importa que no tengamos ni para comer. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. ¡Socialismo o muerte! ¡O muerte! Esta revolución es pacífica, pero no está desarmada. Por aquí muy cerca va a pasar una obra maravillosa. Son obras que nunca se terminaron, o que no se hicieron, o que las dejaron a la mitad. Es la fractura de la familia. Y se trata de salvar la revolución.
tú tienes a los empresarios de siempre, con poder, con dinero, permitiéndoseles todo tipo de corruptelas. Hacen, por otro lado, muy inteligentemente un acuerdo y un pacto para no correr la inversión extranjera ni las maquiladoras estadounidenses. Siguen aquí. Hoy se recuperaron finalmente, después de la pandemia, los empleos en el sector de manufacturas. Y bueno, seguimos avanzando con cosas que van a ser muy difícil cambiar este gobierno. Porque aparte, pues te dividen como oposición, meten a Movimiento Ciudadano, meten a gente como Ricardo Anaya a dividir y a engañar, y no tienes trabajos de base, que eso es realmente lo más grave y lo lamentable, y cualquiera que se divide puede ganar. Yo ahorita, que he sido un claro opositor al régimen, que ayer incluso me peleé con el hijo del presidente, no me peleé, discutí con el hijo del presidente, que tuve una diferencia por preguntarle por su casa en Houston. Incluso si me pone mañana Morena en Valle de Bravo, lo voy a ganar, porque ya el tejido social, la parte de abajo, los sindicatos de la construcción, los sindicatos de obreros, los apoyos para el campo, los apoyos para las boticarias de medicinas, ya están controladas por esta telaraña de Morena, que no la vas a poder romper porque no puedes ofrecer algo que no tienes, que esos cuates llevan años formando, que es el trabajo de calle y el trabajo de base. Por más que lo quieras romper, no va a ser posible romperlo con simple mercadotecnia. Tienes que romperlo con trabajo de base y unidad. Y yo todavía confío que los mexicanos podemos hacerlo, pues si no, no me estoy jugando el pellejo todos los días, no recibo, ya llevo 3 auditorías, no recibo las auditorías que sean. Si no creyera que los ciudadanos somos más y que haciendo lo que tú haces, haciendo lo que yo hago, podremos tener diferencias ideológicas, podremos pensar que el aborto es bueno o malo, que la adopción gay es bueno o mala, podemos pensar que fumar mota y legalizarla es bueno o mal, podemos diferir en muchas cosas, pero lo fundamental en que queremos y nos conviene un Estado de Derecho, nos conviene instituciones públicas, pues tenemos que estar de acuerdo y enfocarnos ahí. Muy claro. Y aprovecho para preguntarle a Mariana Guerrero, nuestra querida compañera. Ella sabe mucho de cómo piensan las personas y, bueno, la repercusión interna que existe en la mente de la gente. Que Mariana, realmente esto se puede considerar la gente, el pueblo, la raza, piensa que está dentro del socialismo, piensa que existe el populismo como un movimiento, o creen que Morena es un Tlatoani, un Mesías. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches. Hola, buenas noches, general. Buenas noches, Manuel. Mira, yo creo que hay que darle mucha importancia a la revisión del pasado. Siento que la sociedad no se ha puesto a pensar en las formas o la forma que utilizó el presidente para llegar a donde está. Utilizó engaño, utilizó manipulación, utilizó sentimentalismo, explotó emociones y llegó a donde llegó. Yo creo que la sociedad está decantada de la política, pero también hay que ver por qué está decantada de la política. ¿Quién fue el mayor difusor de hechos que no comprobó, de discursos que no comprobó y de acusaciones que nunca comprobó? Fue el mismo Andrés Manuel. El mismo Andrés Manuel generó que la sociedad mexicana se decantara de la política y lo viera a él como un outsider, que no lo es, porque él viene del PRI y luego viene del PRD. La realidad es que Andrés Manuel se acomodó donde le dieron cobijo, hizo su capital político y luego mandó al demonio a todo el mundo. Esa es la realidad. Pero esos hechos a mí me gustaría que la ciudadanía los volteara a ver, pero los volteara a ver con objetividad. No justificar y decir, bueno, es que Andrés Manuel estaba señalando la corrupción porque sí había. A ver, espérenme. En primera, yo no estoy diciendo que no hubiera, pero me hubiera encantado que ese tipo que acusó y acusó y acusó, mínimo comprobara. Siguen en el mismo
en la misma cantaleta del famoso fraude del 2006, que no fue, y él se la ha pasado 18 años fregando con lo mismo, pero nunca lo comprobó. Lo que él buscaba desde un principio era ensuciar la imagen de todos los políticos, aunque fueran los medianamente decentes, porque sí los hay, y ensuciar la imagen del árbitro electoral, que es el INE. Antes, el INE, pues cuando le dieron el triunfo, no, pues válgame, ¿no? Aquí lo traía en una mano. Y no dejó pasar ni la mitad del año de su gobierno, de su primer año, cuando ya los estaba acusando de algo. Cuando ya estaba diciendo que iba a reducir el presupuesto, cuando ya estaba amenazando con que iba a hacer esto, aquello, lo otro. Nadie se puso a pensar en que este hombre viene de destruir todo, y no se pusieron a pensar que como esa es su naturaleza, iba a destruir también al país, iba a destruir las instituciones, iba a destruir lo que ya llevamos avanzado, porque nadie ha dicho que nuestro sistema jurídico y político sea perfecto, pero sí es perfectible. Es perfectible como lo ha sido en muchos otros países. Todas las naciones en el mundo han tenido un periodo de formación, pero él vino y sembró la idea de que pues él iba a mejorar todo en un santiamén, y yo siempre he creído, por lo menos en el tema de seguridad, que los puntos complejos, los temas complejos, cuando te dan una solución simple, ahí no es. No te puedo decir todo lo que pensaba cuando lo escuchaba decir que abrazos no balazos, y que la gente ya se iba a portar bien, y que él iba a invocar a la gente a hacer un pacto por la paz, un pacto por la honestidad. O sea, estaba diciendo puras estupideces. Y con esto no quiero decir que la paz no sea necesaria, y con esto no quiero decir que la honestidad no sea necesaria, pero eso es imposible de hacer. No puedes unificar un pensamiento que al final del día era lo que estuvieron persiguiendo por muchos años. Y pues parecía atalaya, ¿no? Con mucho respeto a quien es practicante de los testigos de Jehová. Parecía él que pues todo se veía bien romántico. Yo creo que cuando escuchamos a los testigos de Jehová que tocan la puerta y dicen, es que es posible un mundo en paz, es que Dios nos promete un mundo diferente cuando pasemos a la otra vida. Entonces, escuchábamos decir a Andrés Manuel que los delincuentes eran seres humanos, pero hasta hoy nos estamos rasgando las vestiduras cuando el infeliz dice que también son humanos. Yo no estoy diciendo que no lo sean, pero él está anteponiendo el interés de las madres buscadoras, él antepone el interés de las madres que se quedaron sin refugio, las mujeres violentadas, él antepone sus propios caprichos a los de las necesidades de las políticas públicas. Pero desde aquel entonces, él ya venía sembrando esa semillita, y hablaba de los derechos humanos, y hablaba de que todo se iba a respetar, pintaba un mundo maravilloso y decía, no, es que ya no va a haber masacres. Y la gente estaba cansada de la violencia, porque el principal promotor de las noticias de violencia era el mismo Andrés Manuel. Manuel, con toda esta disección que Mariana está haciendo de un modelo, de un estilo de gobernar, esto ganó ayer. Esto es el futuro de México. Y pues me parece que deberíamos estar acostumbrándonos a esta forma de ser y de vivir. Sí. Es que yo creo que el diagnóstico de qué es lo que hace Andrés y dónde está Andrés y por qué llegó Andrés y por qué sigue hablando Andrés y sigue convenciendo, sigue siendo válido y le sigue funcionando y le seguirá funcionando. O sea, no que tú le des el nombre, el apellido de sus mentiras y se las documentes y muestres videos con bolsas de dinero de sus hermanos y muestres los contratos y muestres las empresas fantasmas.
Aquí lo relevante es, y me gustaría que Mariana nos dijera, ¿qué vamos a hacer para cambiar esta retórica? O sea, es indiscutible lo que dices. ¿Cómo llega, cómo miente, cómo engaña? Pero pues mientras funcione, lo va a seguir haciendo. Y mientras no tengamos una retórica que compita con eso, lo va a seguir haciendo. Entonces, ¿qué sigue hacia adelante para poder ganarle? Que ese es el tema. Es que se está compartiendo la misma retórica, Manuel, general. No hay un día en Twitter que no se esté hablando de lo que dijo él. Nosotros somos los difusores de su mentira, de su discurso, aunque sepamos que es mentira, lo repetimos y lo repetimos y lo... En las últimas ocasiones en que yo escribía para Red, yo les decía que mientras él siga tocando fibras emocionales de la sociedad mexicana, les va a seguir inventando cuanta cosa se le ocurra. Nosotros escuchamos decir a este hombre que todos los del PRI eran corruptos, y yo creo que eso es innegable, lo escuchamos todos, que todos los del PAN eran corruptos. Y él decía que si se acercaban a él, que si llegaban a su movimiento, ya no se iban a corromper. No me entra en la cabeza de verdad cómo es posible semejante estupidez de la sociedad mexicana que, conociendo la historia de Andrés Manuel, sabiendo que nunca ha trabajado, sabiendo que ha vivido de la estafa, no voltearan a ver eso. Los medios obtienen miles de millones de dólares en contratos de publicidad con el gobierno federal. Y es una maldita vergüenza que viendo no veamos y que palpando la realidad sigamos enfocados, dándole atención a este sujeto que de verdad le ha dado en la madre al país completamente, y que por fortuna los estados que están gobernados por la oposición, por mucho que no les guste, estamos mucho mejor que los habitantes de la Ciudad de México, que los habitantes de Sonora, estamos mucho mejor. Ya les inundó Tabasco, ya les inundó Hidalgo, y la gente sigue completamente a sus pies. Yo escuchaba a una mujer de Tabasco y decía, pues aunque nos inunden, con que nos den de comer. Ser la caja de resonancia de Andrés, yo creo que sí lo fuimos. Antes nos enfocábamos que si sus zapatos, que sus pantalones. A partir de la Casa Gris, y creo que se vio un cambio donde ya estamos más enfocados, porque no podemos dejarnos de enfocar en sus propuestas gubernamentales. Ya no nos distraemos tan fácil, y nos quieren distraer con Cuba, nos quieren distraer con el imperialismo yanqui, ya no somos tan víctimas de eso. Pero sigue la pregunta, y creo que como sociedad, y como sociedad crítica y que quiere un país mejor, ya lo que sigue es, sí, el análisis que queramos. Ya no vamos a convencer a más gentes porque estamos hablando entre nosotros, no estamos conectando con nadie. Ya el análisis que sigue es cómo vamos a conectar, cómo vamos a hacer y mostrar alternativas a la gente. Porque tú, por más que le digas que le mienten, que le engañan, ya es irrelevante. Ya eso está tan bien armado que se ha convertido en algo irrelevante. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo convencemos y sumamos? Porque todavía, mientras defendamos al INE, esto se define en las urnas y se define con votos. ¿Cómo vamos a hacer para convencer? Vamos a cerrar el programa, vamos a empezar a ensamblar esto. Y aquí vemos una situación, es más claro en el sol. Sí se llegó a dar una figura mesiánica que amalgamara todo un sector de la sociedad y que ciegamente lo van a seguir hasta el fin del mundo. También es cierto que mucho más de la mitad de toda la población sabemos que esto es un engaño y realmente tenemos buen rato viendo hacia otros lugares, ¿no? Al estilo de los gringos que ahorita con la Cumbre de las Américas están diciendo, bueno, pues ya no contamos con este güey, vamos a seguir adelante. Claro. Nosotros, bueno, yo tengo 200 podcasts, ninguno tiene su nombre como cabecera. Siempre hablamos de temas, de temáticas. Pero una cosa muy importante, la gente que habla mucho de él, básicamente son su séquito y su grupo de periodistas.
No, y la oposición también, y ahí tiene razón Miriam. Pero fíjate que la oposición está agarrando temas, está agarrando situaciones muy particulares. Ahí vamos. Como para modernizar la lucha, Manuel. Te agradezco mucho, Manuel, la oportunidad de hablar contigo y te quiero que te despidas comentándonos desde tu trinchera, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la llave para no perder el posible impulso que debimos haber tenido como oposición, que nos estimularía para enfrentar unos retos tan grandes como aparentemente vienen? Ahorita yo creo que lo fundamental es cambiar de dirigencias de partidos, hacer que los partidos vuelvan a ser partidos y retomen su trabajo de base, cambiar la narrativa confrontativa con el pueblo, con la gente, por una narrativa que sume, que agregue valor. Y pues si vamos a desnudar una verdad, independientemente de demostrarla, hay que creer que hay otra cosa posible y hay que explicar por qué se llegó a esa verdad o a esa mentira. Y hay que explicar que Peña Nieto, con números, tenía más programas sociales que Andrés Manuel. No todos son programas sociales. Los programas sociales bien aplicados sí estaban combatiendo la pobreza extrema y ahí están los números. Sí necesitamos sumar que hay gente más confiable y que no todo es un interés alrededor de una mercadotecnia. Y lo más importante, hay que invitar a la gente a salir a la calle y a votar. Porque si tenemos 60% de abstencionismo, si tenemos gobernaturas peleadas con poca gente votando, pues simplemente no tenemos futuro como país, porque nuestra arma democrática la estamos tirando a la basura. Ese es nuestro problema real en México y ese es el problema que tenemos que combatir a la par que vamos a seguir enfrentando con datos, con soluciones, con alternativas a este desastre que se llama la 4T, y en eso sí coincido, y en esas mentiras que se están dando todos los días. Pero mientras la gente le crea, tenemos un problema. Y mientras no nos crean, y mientras no podamos convencer, tenemos un problema todavía más grande. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy amable, general, por la invitación. Muy buena suerte, amigo, gracias. Y bueno, la polémica es parte de nuestra vida y nunca le rehuimos. Simplemente es una forma de vivir. Amigos, muchas gracias. Estamos en contacto y cuídense porque la resistencia está en sus manos.